Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a inaugurar nuestra retrosección con una película precisamente del año 1980-1981, ya que esta sección está dedicada exclusivamente al cine de los años 80, a las bandas sonoras, a lo que son la música y a muchas anécdotas de aquellos tiempos de la década de los 80, pero también hablaremos de los 70 y de los 90. Esta noche quiero dedicar el vídeo a un género que siempre es bienvenido, que les gusta a muchísimos de mis suscriptores, a la mayoría, y es el género de películas de terror. Y a un subgénero que en mi opinión ha sido bastante maltratado, tanto por parte de la crítica, por el público y también cinematográficamente. Y es el género de la licantropía, de los hombres lobo. Si los otros dos monstruos clásicos que hemos tenido, como han sido Drácula y el monstruo de Frankenstein, han tenido maravillosas y extraordinarias películas a lo largo de la historia del cine, muchas de ellas obras maestras, como el Drácula de Terence Fisher, como el Nosferatu de Murnau, el Drácula de John Badham, protagonizado por Frank Langella en 1979, el clásico de Bela Lugosi por la parte de Drácula, y por la parte de Frankenstein, pues todas las películas, las tres principales que hizo Boris Karloff interpretando al monstruo de Frankenstein, todas las que dirigió Terence Fisher y alguna que otra más suelta por ahí. No ha ocurrido lo mismo con el subgénero de la licantropía, es decir, las películas de hombres lobo. Este ha sido un subgénero, ha sido un estilo de películas de terror que, a mi modo de ver, ha sido bastante maltratado cinematográficamente, ya que no hay una película que sea una obra maestra completa, como ocurre con Drácula, con el Conde Drácula y con el monstruo de Frankenstein. Hemos tenido películas muy notables de hombres lobo, pero sinceramente muy poquitas. Prácticamente se puede contar con los dedos de una mano las que son realmente notables. Dentro de mi ranking personal, yo por ejemplo destaco en primer lugar la que es para mí mi cinta favorita de hombres lobo, que es La maldición del hombre lobo, de Terence Fisher del año 1961, protagonizada por Oliver Reed y que es de la Hammer Films precisamente, que es una película que mezcla de una manera muy, digamos, muy acertada, ya os comentaré dentro de la sección de la Hammer este título, este notable título, lo que es la película de terror, de suspense, de misterio, pero también con tintes románticos y dramáticos. Para mí esa es la mejor que hay, seguida del clásico de la Universal Pictures de 1941, protagonizada por Lon Chaney Jr., y por Claude Rains en sus papeles principales, y que además tiene otros dos dedicados a Bela Lugosi y a una actriz que ya os lo comentaré cuando comente la película del Hombre Lobo del 41 de la Universal, una actriz muy peculiar que hace de gitana en esta película que se llama María Openskaya, pero ya os comentaré todo ello. Y en el tercer puesto, que también la tenéis comentada aquí en el canal, es Un hombre lobo americano en Londres, aquella producción de John Landis del año 81, con aquella maravillosa y extraordinaria transformación de hombre en lobo, es decir, en hombre lobo. Una transformación licantrópica realizado por efectos visuales de maquillaje por aquel maestro llamado Rick Baker. Y en cuarto lugar podremos destacar lo que es para mí, por ejemplo, la película que os voy a comentar esta noche. Y que, en cierta manera, en algunos aspectos supera a Un hombre lobo americano en Londres, pero no es mejor película en conjunto. Esa película es Aullidos de Joe Dante, una película del año también 1980-81, prácticamente se estrenó el mismo año que Un hombre lobo americano en Londres, y que también tiene unos extraordinarios efectos visuales de maquillaje para las transformaciones licantrópicas. Pero en este caso no fueron de Rick Baker, sino de un alumno suyo llamado Rob Bottin. Las transformaciones no son tan espectaculares como las de la película de John Landis, pero sí que son notables. Además, en el año 81, la Academia de Hollywood creó un nuevo tipo de categoría que era mejores efectos visuales de maquillaje o mejores efectos de maquillaje, creo que era algo así, a la que estuvieron nominadas estas dos películas y que precisamente se llevó el Oscar Rick Baker por la transformación del protagonista de Un hombre lobo americano en Londres. Pero se puede decir que Aullidos tampoco se queda atrás. Y ya os digo que esta película para mí, en algunos aspectos, es mejor que la cinta de John Landis, como son, por ejemplo, la construcción narrativa, no los personajes, la construcción narrativa, la puesta en escena y algún detalle curioso que ahora os comentaré. Esta película estuvo filmada en el año 80-81, ya os digo, por el director Joe Dante.
De Joe Dante ya os hablé un poquito cuando hice la crítica de Exploradores, aquella película muy ochentera de los chavales juveniles que se embarcan en una especie como de pequeño batiscafo de nave espacial y van a visitar el espacio a unos personajes como muy peculiares. Joe Dante para mí es un director que siempre todos sus títulos para mí han sido de culto. Ya no solo, por ejemplo, por Aullidos, que también para mí es una de las mejores películas de lecantropía que hay, sino también por una serie de títulos que han quedado en la memoria de los cinéfilos y que son inolvidables, como por ejemplo, después, por ejemplo, de Aullidos, acordaos de los Gremlins, las dos partes de los Gremlins producidas por Steven Spielberg. Gremlins del 84, una película ya totalmente de culto que comentaré aquí dentro de la sección, y también Gremlins 2 del año 1990, también dirigida por él mismo. También teníamos una película del año 93, protagonizada por John Goodman, Matiné, que me habéis pedido muchísimo que la comentase, no os preocupéis, la comentaré tiempo al tiempo. Hay muchísimas películas para comentar, mi canal no ha hecho más que comenzar, o sea que no os preocupéis. Pero como Aullidos también me la llevabais pidiendo un tiempo, pues la he decidido comentar también. Joe Dante además es que tiene también un sentido muy peculiar y muy bizarro en todas sus producciones, ya que los protagonistas o muchos de los personajes de sus películas son personajes como muy extraños y muy estrafalarios. Acordaos, por ejemplo, de aquella película protagonizada por Tom Hanks y por Carrie Fisher, la princesa Leia, que era No matarás al vecino, coproducida, mejor dicho, coprotagonizada por Bruce Dern también, y que era la historia de ese matrimonio que se muda a un supuesto vecindario de personas supuestamente normales y que se creen que una familia muy extraña, muy parecida a la familia Addams, está detrás como de una serie de acontecimientos extraños, misteriosos y de asesinatos. Y deciden entre todos intentar investigarles. Yo me acuerdo de esa película muy gratamente porque la han puesto muchas veces en televisión. Creo que va a salir en Blu-ray dentro de relativamente poco, a ver si también la puedo conseguir. Acordaos también, por ejemplo, de aquella película también hecha por aquellos soldaditos, cuyos protagonistas eran soldaditos, que eran... Ay, no me acuerdo ahora del título de la película, sinceramente. Eran pequeños soldados o algo así. Y aquella película de los Looney Tunes, protagonizada también por el protagonista de La Momia, Rick O'Connell, que era Brendan Fraser. Pero todos los títulos que ha tenido Joe Dante a lo largo de su filmografía han sido como muy peculiares. Una película de hombres lobo, de terror, una comedia como No matarás al vecino, una película más infantil como Looney Tunes, la última protagonizada por Brendan Fraser, una comedia también con tintos terroríficos como puedan ser la de los Gremlins, muy de ciencia ficción y cine fantástico. Es decir, ha sido un director, Joe Dante, que ha sido muy peculiar a la hora de escoger sus proyectos, porque tampoco se ha repetido mucho, sino que todas sus películas se han convertido en películas de culto porque son eminentemente muy distintas entre sí. La película, por ejemplo, de No matarás al vecino comparado con Aullidos no tiene absolutamente nada que ver. Evidentemente, las que son parecidas son la de los Gremlins, pero fue Steven Spielberg quien le propuso a Joe Dante que se animara a realizar una segunda parte debido al éxito que había tenido la primera. Joe Dante no es muy amigo, os puedo decir que no es muy amigo de las segundas partes, es más, sus películas no tienen segundas partes a excepción de los Gremlins, pero yo solo entiendo como si fuera una imposición de la productora. Además de ser muy bizarro, Joe Dante lo que también destaca es mucho por su puesta en escena gratamente original. Es decir, ya no solo que sus películas sean totalmente distintas entre sí, sino que cada película tiene una personalidad propia y una puesta en escena diferente. Joe Dante no es una persona, un director que se basa, digamos, en el diseño de producción o en los personajes para crear una ambientación, sino que sus historias siempre tienen un componente, digamos, de cine fantástico o de ciencia ficción sin llegar a serlo, pero se queda ahí, digamos, como para que la película esté a medio camino entre lo fantástico y lo real, entre lo que es un sueño y una pesadilla. Porque si os fijáis en una película como Los Gremlins, tiene tintes de terror, tintes de suspense, tiene tintes de película evidentemente de misterio, tiene muchos momentos cómicos. Es decir, ¿qué director podría haberle sacado tanto jugo a los Gremlins desde el punto de vista cómico, pero también desde el punto de vista terrorífico? Es decir, es un director que yo creo que es muy peculiar en todo ello. Por desgracia, Joe Dante yo creo que prácticamente ha dejado ya de dirigir películas, pero nos ha dejado en su escueta, pero muy original filmografía, títulos, digamos, inolvidables.
ya no solo Exploradores, sino Aullidos, y dentro de poco unas cuantas más le dedicaré a este director dentro de la sección retro. De Aullidos, os puedo decir que además de ser una película del año 90, ganó un premio de la crítica en el Festival de Cine Fantástico de Avoriaz. Creo que fue en el de Avoriaz, creo que fue, sí. Y además tiene un reparto muy peculiar. Tenemos, por ejemplo, a Dee Wallace, que fue la madre de Elliot, el protagonista de E.T., precisamente antes de rodar la película de E.T., el extraterrestre. Y yo creo que fue a lo mejor aquí Steven Spielberg, donde le echó un vistazo, ya le echó el ojo a Dee Wallace. Y luego tenemos una serie de personajes secundarios, como por ejemplo, si mal no recuerdo y me lo permitís, Patrick Macnee, Kevin McCarthy, John Carradine, que interpretan una serie de papeles secundarios, pero con unos nombres que son además, si os dais cuenta, un homenaje al cine fantástico. Sus nombres son Fred Francis, Terry Fisher, o sea, como directores de películas de cine fantástico. La historia es bastante simple, la de Aullidos no tiene mucho misterio. Y es que hay una serie, hay una especie como de asesino, de maníaco sexual o algo así parecido, que está sembrando el caos por determinados barrios de una ciudad en Estados Unidos y que utilizan a Dee Wallace, Karen, el nombre de la protagonista, como, digamos, como señuelo para cazarle precisamente. Pero este personaje tiene algo muy especial y que es un licántropo, es un hombre lobo. Entonces mata a sus víctimas de una manera, diríamos, un tanto peculiar. Evidentemente es un hombre lobo, pero la policía utiliza al personaje de Karen, a Dee Wallace, como señuelo para poder capturarlo. En la secuencia inicial de la película, Karen está dentro de una especie como de videoclub pornográfico o algo así, y cuando llega precisamente este personaje, el maníaco sexual, el asesino, pues empieza a transformarse de manera voluntaria en licántropo, en hombre lobo. Y entonces ella le ve, pero no puede creer lo que realmente. No puede creerse lo que realmente ha pasado. Y sale despavorida. Afortunadamente llega la policía, descerraja unos cuantos tiros a este hombre, pero como sabéis, los hombres lobo no pueden morir por disparos normales, sino única y exclusivamente por balas de plata. Debido a todo este trauma, a Karen, a Dee Wallace y a su marido, los trasladan precisamente a una especie de colonia en California para que se recupere de tanto estrés. Pero digamos que sus problemas no ha hecho más que comenzar porque esta comunidad de vecinos que parecen tan normales, tan tranquilos, pero psicológicamente que tienen algún problema, todos ellos son licántropos. Y es que han enviado allí a Karen precisamente porque les ha descubierto. Es decir, ellos ya saben que existen los hombres lobos licántropos y la envían allí para acabar con ella, pero evidentemente de una manera escalonada. Que digamos que no se note tan a la tremenda de que una reportera de televisión muy famosa ha desaparecido o ha sido asesinada. Y claro, aquí es donde se encadenan todos los acontecimientos, porque por la noche aquí es donde Joe Dante ya utiliza la simbología del cine de terror y la ambientación de cine de terror para provocarnos miedo y susto en el espectador. La utilización de las sombras, de las luces, de la oscuridad. Las cabañas de esta pequeña comunidad están dentro de un bosque, de un valle oscuro, y dentro del valle, dentro de esos bosques, se oyen aullidos, se oyen, como os diría yo, se oye ruido de pisadas, se oye una serie de ruidos y de aullidos, de sonidos de animales que Karen, cuando está allí, pues no se lo puede creer. También el marido de Karen, aprovechando de que a él no le pasa nada, sino que esto es para recuperarse emocionalmente y psicológicamente, la mujer, no él, se lía con una serie de chicas que hay allí, que evidentemente todos son licántropos, y que el marido termina siendo también un licántropo. Tampoco os quiero ya desmenuzar toda la película, porque claro, me gustaría que la vieseis si no la habéis visto ya, porque es una película además muy curiosa. El punto fuerte que tiene además la película desde el punto de vista artístico es la narrativa. Es clara, es concisa, está planificada de una manera muy correcta, aunque algunas escenas no son tan brillantes como otras. Hay secuencias muy brillantes como cuando el asesino se vuelve a manifestar delante de Karen y se transforma en lobo. Esa secuencia es muy deudora del género de terror, además como está planificada como si fuera una pesadilla, porque Karen se mueve a través de una serie de oficinas, de habitaciones, porque empieza ella a sospechar, pero todo lo que son las oficinas, las cabañas, tienen un aspecto filmado como muy laberíntico, y este personaje aparece como de la nada. Y le dice:
Karen, me recuerdas, realmente me heriste cuando me disparaste, pero no morí, bueno, cuando me disparó la policía, pero no morí. Y entonces cuando él se empieza a transformar. Y claro, hay una serie de acontecimientos, una serie de reporteros que también empiezan a investigar por su parte y deciden ir a ese pequeño campamento donde están esta pequeña comunidad de hombres lobo. Y claro, se desencadena ya pues todo el despiporre. Es decir, multitud de transformaciones licantrópicas, víctimas, gore, salvajismo por doquier y sobre todo esa reunión al final de la película de todos los licántropos, absolutamente siendo personas, y los meten todos en una cabaña para que intente Karen irse de allí. Y entonces cuando dentro de la cabaña se ven, no se ve cómo se transforman, porque esta es una película, todo hay que decirlo, de bajo presupuesto, y debido al presupuesto pequeño, pues no se ven todas las transformaciones de un modo tan lujoso como en Un hombre lobo americano en Londres, que se veía de un modo espectacular. Esta es una película que tuvo menos presupuesto que la película de John Landis. Creo que tenía aproximadamente 1 millón o $1,5 millones de presupuesto del año 80, muy bajito. Y evidentemente aquí Joe Dante tuvo que utilizar mucho más su imaginación narrativa y su talento para mostrar, mejor dicho, para ocultar o para dar por sabido cosas que estaban produciéndose pero que por motivos de presupuesto no podía plasmar en la pantalla. Entonces se limitó a las transformaciones licantrópicas, que son las que más, evidentemente, más dinero se podían llevar, de un modo muy artesanal, muy artístico, pero dándonoslo con cuentagotas, porque ya os digo que es una película más o menos de serie B. La narrativa ya os digo que es muy ligera, muy suelta y además muy llevadera. La película dura prácticamente 1 hora y media y se pasa volando. Sin ir más lejos os lo voy a decir, exactamente 90 minutos, lo acabo de leer. O sea que no es una película para nada que se haga pesada, mantiene el ritmo, el tempo cinematográfico de un modo, pues como lo hace siempre Joe Dante, dándonos sorpresas a lo largo de todo el metraje, pero sin bajar la guardia en lo que a sorpresas se refiere y sobre todo a un control del ritmo que para mí es realmente admirable. Una de las cosas, puntos fuertes que yo creo que tiene Joe Dante precisamente, es que el componente fantástico de sus películas lo va dosificando tan inteligentemente para no mostrárnoslos todo de golpe, sino que nos va dando como pequeñas gotitas, pequeñas sorpresitas a lo largo de todo el metraje de la película con todos esos componentes fantásticos. Yo creo que, y esto es una opinión personal, Joe Dante trabaja mucho mejor con presupuestos bajos que con grandes presupuestos. Pero vamos, tampoco es Joe Dante un director que haya tenido un presupuesto realmente brutal en sus películas, ni muchísimo menos. Lo que se refiere a las interpretaciones de los personajes, para mí, están, digamos, a medio camino entre lo correcto y lo mediocre. Dee Wallace, la protagonista de la película, salva los muebles completamente para ella. Pero luego las intervenciones que tienen, por ejemplo, Kevin McCarthy, que solo se ve al principio y al final de la película, son muy parcas. John Carradine, el actor que hace de marido de Dee Wallace, que es completamente desconocido. Y otra serie de personajes que sinceramente tienen un desarrollo dramático, muy esquemático, muy escueto y os digo como muy parco. Es realmente el personaje de Dee Wallace el que más va evolucionando a lo largo de toda la película. Pero yo creo que en lo que se refiere a interpretaciones, Joe Dante salva un poquito los muebles precisamente por la protagonista, por Dee Wallace, que luego fue además una actriz que no tuvo una excesiva y proverbial carrera en Hollywood, pero que luego la vimos, yo lo recuerdo en aquella época cuando era pequeño, verla en una serie de sitcoms, de comedias de situación estadounidenses, y que estaba realmente correcta, además de ser evidentemente la madre de E.T., de Henry Thomas, en la película de E.T. de Steven Spielberg. Pero para mí ya os digo que en lo que se refiere a Aullidos, Joe Dante salva mucho los muebles en muchos aspectos. El componente fantástico está muy bien utilizado, dosificado adecuadamente, las transformaciones licantrópicas son muy notables, no llegan al nivel de un hombre lobo americano en Londres, pero está muy conseguido. Todo lo que es la ambientación, por ejemplo, de misterio que rodea toda la película, sobre todo ese vallecito rodeado de bosques, es muy tenebroso, que Joe Dante con su cámara parece que por la noche parece que los árboles, el bosque, las cabañas parecen que tengan como vida propia, todo iluminado de una manera muy correcta, aunque con una fotografía un tanto difuminada. Acordaos que estamos en el año 81, los 70 se habían quedado prácticamente al lado, pero realmente yo creo que la película técnica y argumentalmente es un film notable. En lo que se refiere al conjunto, hay algunas cosas como en las transformaciones, voy a decir,
como es la progresión de personajes que, exceptuando el personaje de Dee Wallace, todo lo demás son muy escuetos. El marido, el actor que hace de marido, pues está escrito, del marido de Dee Wallace está escrito de una manera también muy escueta, apenas tiene desarrollo, es demasiado a lo mejor inmóvil. Son pues pequeños detalles que se les puede achacar a Aullidos, pero también os voy a decir que estamos hablando de una película de bajo presupuesto de serie B, que hay películas de serie B que son maravillosas, pero que también evidentemente si tienes solo $1.000.000 no puedes esperar tampoco la octava maravilla del mundo. Pero Joe Dante fue un director en esta película lo suficientemente solvente para llevar a buen puerto la película. Es más, Aullidos es una película que además tiene varias partes. Yo tengo Aullidos, la número 2, que es una película que baja el nivel de calidad muchísimo. Yo la tengo única exclusivamente por Christopher Lee, porque hace Christopher Lee un pequeño papel. Si no fuera por él, ni siquiera la tendría. Y luego están la 3, la 4, la 5, pero que ya son pues prácticamente películas muy mediocres. La primera película de Aullidos, para mí, es un pequeño clásico del terror, muy friki de los años 80, por eso la he querido aquí comentar en esta sección, y que además, al igual que, y esto yo creo es una cosa, es una opinión personal, pero al igual que Un hombre lobo americano en Londres, ha soportado el paso del tiempo bastante bien. Porque ya últimamente cuando hemos visto películas de hombres lobo, muy poquitas, por ejemplo Van Helsing del 2004 de Stephen Sommers, las transformaciones licantrópicas eran todas digitales, es decir, todo hecho por ordenador, por computadora. Por lo tanto, el componente artístico se pierde bastante. Pero, por ejemplo, ver aquí la transformación del villano de la película, cómo se le va alargando el morro, cómo enseña así la mano con las uñas y las uñas, las patas, las garras del lobo le van rasgando todo lo que son las yemas de los dedos. Todo eso está realmente muy bien hecho, extraordinariamente hecho. Acordaos que Rob Bottin fue nominado al Oscar junto a Un hombre lobo americano en Londres, pero que lo ganó su maestro, que fue Rick Baker. Pero para mí el año 81, si por algo destacó, además de otras grandes películas, fue por habernos dado dos películas del subgénero de la licantropía de hombres lobo realmente notables, como fueron Aullidos de Joe Dante y Un hombre lobo americano en Londres. En conjunto, si yo tuvieras que compararla, yo escogería Un hombre lobo americano en Londres. Ahora, en lo que se refiere a narrativa, el film, Joe Dante es bastante mejor narrador que John Landis. John Landis basa mucho más su narrativa en el sentido del humor, a lo mejor también con ciertas pinceladas. Sin embargo, la narración de Joe Dante es más sólida. Es más, John Landis tiene buenas películas, Blues Brothers, Un hombre lobo americano en Londres, pero yo creo que en conjunto lo que es la filmografía de Joe Dante es mucho más sólida que la de John Landis. A John Landis no se le conocen muchísimos films y no todos ellos son de culto. Sin embargo, ¿qué me puedes decir de las dos partes de Gremlins, de Exploradores, de Aullidos, de, ¿cómo os diría yo?, de Matinee, de todas, de No matarás al vecino junto con Tom Hanks? Joe Dante era un director que dominaba el terror, el suspense y también la comedia. También John Landis, pero a un nivel inferior. Si a mí me tuvieran que dar a escoger, escogería Un hombre lobo americano en Londres. Pero si me tuvieran que dar a escoger entre Joe Dante o John Landis, escogería a Joe Dante sin ningún género de dudas. Sus películas, y Aullidos no es una excepción, son como más mitológicas en el sentido de que tienen un componente, ¿cómo os diría yo? Un componente ya no solo friki, sino un componente de misticismo especial. Y me explico. Las de John Landis son como más de andar por casa, pero Joe Dante, por ejemplo, ¿quién puede igualar la atmósfera de ese centro comercial donde se desarrollan los acontecimientos de los Gremlins? ¿Quién puede hacer, por ejemplo, una comedia tan sumamente disparatada? Como no matarás al vecino, lleno de personajes que parecen todos como muy granguiñolescos, pero que no resultan ridículos en ningún momento. La verdad es que para mí Aullidos de Joe Dante es una de sus mejores películas, es uno de sus films más redondos, y aunque ya digo que dramáticamente las interpretaciones no están a buen nivel y que algunos personajes son muy parcos y que evidentemente es una película bajo presupuesto y las transformaciones en hombres lobo no son excesivamente espectaculares, es un título para mí muy estimable. Si yo lo tuviera que dar una nota, pues estaría entre un 7, 7,5 aproximadamente, porque es una película que se ve de una manera muy agradable y además es muy nostálgica. Y precisamente por eso la he incorporado en esta sección, en la retrosección, porque es un film que también visualmente, por su fotografía un tanto difuminada, recuerda a los films de los 70, que por su planificación recuerda a muchas películas de terror, además de aquellos tiempos post-Hammer Films,
ese bosque también lleno de misterio, esos personajes que parece que esconden algo y que luego son los hombres lobo, que se comportan de una manera muy ambigua con la protagonista. Para mí Aullidos es un título de licantropía muy completo y de las mejores películas de hombres lobo, para mí la cuarta en el ranking personal. Una pequeña joyita del cine de terror y del subgénero de hombres lobo de todos los tiempos. Aullidos de Joe Dante. Espero que os haya gustado la crítica, que le deis a la campanilla y ya nos vemos en más vídeos de esta retrosección. Hasta mañana.